cambios y los desarrollos de la política en Norteamérica y sus influencias en Latinoamérica y Colombia. Para hablar de este tema, lo dividí en 3 subtítulos. Y es imposible hablar de la influencia o los cambios de la influencia de los Estados Unidos sobre Latinoamérica o Colombia si antes no hablamos un poquito de lo que es la parte histórica de lo que ha pasado, el recuento histórico. Luego, el recuento histórico se remonta entre 1930 y 1991. Y luego la parte de tiempos actuales se remonta entre 1992 y el 2017. Y luego vamos a cerrar hablando de lo que sería retos y oportunidades para Latinoamérica frente a los Estados Unidos y particularmente Colombia. Somos un hemisferio y no podemos ignorar o dividirnos entre el bloque norte, el bloque sur. Realmente somos un bloque y así lo vamos a analizar en el día de hoy. Bueno. Entro en lo que es la parte del recuento histórico. En el recuento histórico quiero señalar 2 cosas muy importantes. La primera es, como les dije, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial detalla algo muy importante en lo que es los Estados Unidos en referencia a Latinoamérica. Aunque yo soy politólogo de profesión y filósofo también, y nosotros duramos muchos meses analizando nada más este aspecto. Es verdad, los Estados Unidos tienen fama de un intervencionismo mundial, pero la realidad es que antes de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tenía otro criterio con relación a su política internacional. De hecho, los Estados Unidos no quería participar en la Segunda Guerra Mundial, no participó en la primera. Sus aliados ingleses le solicitaban a los Estados Unidos que interviniera, que participara. Y la cultura norteamericana, antes de participar en la Segunda Guerra Mundial, era totalmente centrista en los Estados Unidos, y de eso no se habla mucho, y es muy importante. Pero solamente cuando ocurrió el altercado, el ataque de Pearl Harbor, solo los Estados Unidos allí decidió intervenir. Es decir, ¿por qué es importante este suceso? Bueno, porque este suceso es también la prefase de lo que el próximo punto histórico que vamos a ver, que es la Guerra Fría, en donde ya de una forma firme los Estados Unidos comienza a intervenir en medio del mundo y en medio de Sudamérica. Pero este fue el suceso en el que tenemos que hacer un análisis. En la Segunda Guerra Mundial murieron entre 50 y 70 millones de personas, entre civiles, holocausto y la bomba atómica, que fue ese evento que hizo que los Estados Unidos participara con aquella bomba en Hiroshima. Y bueno, y lo que decía, ahí fue donde arrancó el intervencionismo de los Estados Unidos. Lo que conocemos, un Estados Unidos que a veces es criticado porque algunos dicen que si los Estados Unidos se considera el árbitro del mundo, eso es un tema debatible. Y muchos de los conceptos que voy a hablar en esta tarde, en política como todo en la vida, todo es relativo, todo es discutible. Yo les voy a hablar desde la postura más neutral que pueda y voy a presentar simplemente criterios y conceptos y luego ustedes tomarán sus decisiones con relación a muchos de estos temas, pero no voy a tener ni influencia ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, simplemente voy a presentar realidades y debido a mi gestión y a mi labor en los Estados Unidos desde Washington, desde las alcaldías, desde el Congreso, he tenido la oportunidad de tener de primera mano información que me permite, y también he tenido la oportunidad de viajar por Latinoamérica. Estaba hablando con Rafael, un amigo de Venezuela, que la semana pasada tuve la oportunidad de estar en Venezuela con una delegación de los derechos humanos. Y la semana pasada estuve en Perú y hace 3 semanas tuve la oportunidad de estar en México. Es decir, conozco un poquito la realidad latinoamericana y me he desarrollado en los últimos 20 y pico de años desde los Estados Unidos de Norteamérica. El segundo suceso histórico, para colocar en perspectiva la influencia de los Estados Unidos sobre Latinoamérica y Colombia, es el tema de la Guerra Fría. La Guerra Fría se remonta un poco después de la Segunda Guerra Mundial y es de 1948 a 1991. La Guerra Fría básicamente era una guerra para implantar los modelos ideológicos sobre el mundo, financieros, a través de un proceso de financiación y de influencia. Entendemos que la Guerra Fría fue una guerra entre lo que era el Soviet Union o la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica.
Pero ambos países en ese momento eran las megapotencias del mundo y ambos países estaban trabajando para impulsar, avanzar su ideología a través del mundo. Esa ideología que hoy por hoy siguen siendo temas de discusión en todo lo que es la parte política, la parte filosófica. La Guerra Fría fue ese epicentro. Algunos de los impactos que la Guerra Fría tuvo alrededor del mundo. Bueno, la guerra en Grecia fue financiada por la Unión Soviética, pero también por los Estados Unidos, para luchar ahí en Grecia, en el marco de este espacio. También la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Los Estados Unidos, por supuesto, se alió con Corea. Luego que hubo la separación entre Corea del Norte y Corea del Sur, los Estados Unidos fue el mejor aliado de Corea del Sur y la Unión Soviética, el mejor aliado de Corea del Norte. Luego vimos lo que ocurrió en Vietnam, Afganistán, Líbano, Golfo, Angola. Es decir, ¿por qué coloco esto en perspectiva? Porque el tema de la Guerra Fría y esa lucha de ideologías ocurrió prácticamente en todo el mundo que conocemos. Y Latinoamérica, por supuesto, no se quedó atrás, porque los Estados Unidos deliberadamente y abiertamente hizo todo lo que pudo para desestabilizar gobiernos que tuviesen cualquier influencia para los Estados Unidos izquierdista. También financió, ambos países financiaron unos gobernantes con tendencias socialistas o comunistas y los Estados Unidos a países de derecha. Vale la pena resaltar que de parte y parte hubo violaciones profundas de derechos humanos. Vale aclarar que la participación de la Unión Soviética o los Estados Unidos en luchar o en apoyar gobiernos de ese momento violó muchísimo el tema de los derechos humanos en todos los países. Inclusive, los Estados Unidos en ocasiones apoyó a dictadores o a gobiernos militares que al final de cuentas hicieron mucho daño también, pero era, repito, tengamos en perspectiva lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Las dos superpotencias tratando de avanzar sus agendas y una no permitirle a la otra que su agenda progresara. Pero las dos cometieron errores en todo este proceso. El tema de la ideología es esencial y fundamental. Los Estados Unidos, país demócrata, pluralista, es decir, un país que acepta diversidad de criterios, libertad de expresión, fe, protestantismo, cristianismo como su base. La Unión Soviética vemos un solo partido político, el Partido Comunista, y sabemos quiénes son los padres del Partido Comunista, y el ateísmo. Esos son algunos de los puntos que podemos expandir de lo que era el epicentro y el centro de toda esta ideología. Quería resaltar dos países particulares antes de entrar en profundidad a Cuba, que Cuba es lo que nos lleva de pleno a Latinoamérica con relación a los Estados Unidos. Cuba fue la entrada o la plataforma y ahorita en un minuto explico por qué, pero quería colocar en perspectiva Cuba y Corea. Yo no sé qué ideología tengan algunos de ustedes, particularmente jóvenes, que muchos están estudiando Derecho, Ciencias Políticas o distintas carreras, pero es evidente que Cuba hace 50 años era uno de los 3 países más ricos en nuestro hemisferio y Corea era uno de los 10 países más estables como península, como imperio coreano en ese hemisferio, el hemisferio asiático. 50 años después, podemos ver, por ejemplo, Cuba, como está en la lista de los 3 más pobres de nuestro hemisferio, y 50 años después podemos ver también cómo Corea versus Corea del Sur está en la lista de los 10 países más ricos del mundo, Corea del Norte está en la lista de los 10 más pobres del mundo, y no solamente pobres por el tema de adquisición financiera per cápita, sino con violaciones de derechos humanos, con limitación de electricidad, de uso, el internet y demás cosas. Vale la pena también resaltar que la Unión Soviética en el 91 demostró que el sistema económico, el sistema político fracasó. Socialista, comunista, fracasó, no funciona. No funciona y para evidencia estos 2 países, para evidencia lo mismo que ocurrió en la Unión Soviética. Luego de la caída del muro de Berlín, 3 años después, el gobierno fracasó internamente, se destruyó, hubo una serie de factores y elementos que corroboraron eso. Entremos en el tema Cuba, porque Cuba jugó un rol importantísimo
para determinar lo que es las relaciones Estados Unidos-Latinoamérica. Cuba en los 900, potencia. En un momento la moneda cubana estuvo más alto que el dólar. Como dije hace un minuto, Cuba era una potencia muy importante en temas económicos. Luego, me gustaría, Castro llega a Cuba en 1959 y obviamente la Unión Soviética, tratando de avanzar su agenda en Latinoamérica, tuvo un acercamiento a Castro, comenzó a financiarlo, comenzó a apoyarlo y hubo algunos sucesos, puedo mencionar muchos, pero quiero resaltar solamente la crisis de los misiles de 1962, en el que por un periodo de más o menos una semana hubo una gran tensión porque Rusia había puesto unos misiles en Cuba apuntando hacia la Casa Blanca y Washington, D.C., para crear esta tensión entre los Estados Unidos y el bloque soviético. Pero ahí podemos apreciar cómo Cuba jugó un rol muy importante para el tema de la ideología soviética. Luego, Cuba como motor de ideología y de brazo ejecutor para la agenda de la Unión Soviética en Latinoamérica. Ahora, Colombia como aliado estratégico para los Estados Unidos. Quiero resaltar tres cosas particulares. La primera, Colombia es una de las democracias más antiguas en la región. Colombia no solamente es una de las democracias más antiguas, sino que es, para Colombia, los Estados Unidos es su aliado estratégico financiero más grande que tiene financieramente por sus intercambios económicos. Y eso es muy importante. También los Estados Unidos tienen bases militares aquí y también nos han unido una serie de cosas como la lucha en contra del narcotráfico y otros temas. Más recientemente el TLC, yo tuve la oportunidad de estar en Washington trabajando cuando ocurrió la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia. Colombia juega un rol muy importante para la región y desde los Estados Unidos siempre se ha visto a Colombia como un mejor amigo, como un mejor aliado para la democracia en la región, estabilidad, comercio, cultura, etc. Hablemos por un segundo de Trump con relación a cosas que particularmente Trump se ha pronunciado recientemente, la administración Trump se ha pronunciado con relación a lo que es estas relaciones entre los Estados Unidos y Colombia. Él ha manifestado preocupación con relación al tema del Plan Colombia, el cual ha invertido en Colombia en los últimos años más de 9.000 millones de dólares y la preocupación que dijo Trump en estos días que se hizo noticia viral es que estaba evaluando si seguía ayudando a Colombia de esta forma, ya que los cultivos de la coca en los últimos 6, 7 años se ha triplicado con relación a los últimos 7 años. Entonces, Trump está preocupado con relación a esto y obviamente los colombianos o colomboamericanos como yo, nos preocuparía si la administración Trump corta esa asistencia que le ofrece a Colombia en este momento, porque saben que el tema del narcotráfico es un tema que afecta mucho a todos los sectores de la comunidad. Las elecciones presidenciales del 2018 es un tema que le preocupa profundamente a los Estados Unidos, ya que sabemos que con el Tratado de Paz en Colombia, es posible que líderes del grupo de la izquierda aspiren a la presidencia y sabemos que en Colombia todavía hay problemas sustanciales en lo que son los procesos electorales, compra de votos y otros factores que preocupan a los Estados Unidos en lo que es la relación Estados Unidos-Colombia. Estos son, digamos, la prioridad de los factores que preocupan. En tiempos actuales voy a hacer un énfasis en lo que ha ocurrido desde 1992 hasta la fecha actual con relación a las relaciones entre lo que es los Estados Unidos y Latinoamérica o Colombia. Los Estados Unidos con una política internacionalista mucho más limitada hacia Latinoamérica. Entendamos que antes del 91, los Estados Unidos a través de una plataforma que se llamaba la OTAN, abiertamente y avanzadamente intervenían y apoyaban y desestabilizaban gobiernos, porque había una lucha abierta, que es lo del marco de la Guerra Fría, y la Unión Soviética hacía lo mismo, pero desde el 92 para acá hemos visto cómo los Estados Unidos ha mermado, se ha limitado con relación a ese proceso de intervencionismo como tal. Luego, los Estados Unidos
sigue preocupado con relación a lo que es el bloque socialista del siglo XXI en lo que es el hemisferio latinoamericano. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, como el gobierno de Chávez impulsó, patrocinó, motivó, levantó en todo lo que es el bloque latinoamericano esa ideología del socialismo del siglo XXI que, en mi parecer, como politólogo, el comunismo y el socialismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Y es un sistema, como les dije, que no ha fungido, no ha funcionado. En mi opinión, socialismo y comunismo es la peor plaga que ha tocado la humanidad. Podemos ver cómo algunos países de nuestro hemisferio han creído el cuento y la retórica del socialismo del siglo XXI y en este momento, por ejemplo, vemos en particular cómo están sufriendo nuestros hermanos venezolanos, quienes se enfrentan a una lucha desigual frente a un gobierno, en mi opinión, dictatorial, que viola derechos humanos. Y ese es un tema que preocupa a los Estados Unidos de Norteamérica. También podemos analizar 4 presidentes, las últimas 4 administraciones y sus matices: Clinton, demócrata; Bush, George Bush, republicano; presidente Obama, Barack Obama, demócrata; y el presidente Trump. Podemos ver las tendencias entre un demócrata y un republicano frente a lo que es Latinoamérica en general. Estos son, digamos, los últimos 4 presidentes que han lidiado con los Estados Unidos. En mi opinión, se puede hacer muchísimo más entre la relación Estados Unidos-Latinoamérica, pero el tema de ideologías sigue siendo a veces un factor que limita al avance de los Estados Unidos para muchas otras cosas hacia Latinoamérica. Y podemos ver, digamos, podemos tocar distintos temas en cada una de estas administraciones, como hay avances, hay retrocesos, hay firmas de tratados de libre comercio, hay subsidios, como en el caso de Colombia, para impulsar el tema del Plan Colombia, etc. Luego, preocupación por el tema de Venezuela, la ideología, la economía, vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. Los Estados Unidos tiene pruebas y sigue avanzando en este criterio en el que Venezuela potencialmente se está convirtiendo en un narcoestado, si ya no lo es, en el que se trafica, se mueven drogas, y también tiene una cercanía con el gobierno de Siria, que sabemos que hay tendencias allí en Siria que odian a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, este es un tema, esto es como lo actual que está pasando en relaciones con respecto a los Estados Unidos y Latinoamérica. El tema de retos y oportunidades. Estados Unidos, Colombia. Está el tema del Plan Colombia, que es un tema que se está evaluando en este momento con preocupación desde el Congreso de los Estados Unidos. En mi opinión, es algo que debe continuar, porque el Plan Colombia no solamente da dineros, sino que ayuda con tecnología y asistencia militar. Ese plan debe de continuar. Luego vemos el tema del Tratado de la Paz con la FARC, es un tema que sigue siendo evaluado, hay algunos escepticismos en el proceso. Vamos a ver el desarrollo del tratado y las elecciones del 2018, como les dije hace un minuto, y el tema del narcotráfico, que sigue en aumento, un tema que preocupa. Pero Colombia es un socio comercial muy importante para los Estados Unidos. Y yo les quiero decir a todos los jóvenes que se encuentran aquí que en este mundo globalizado que vivimos, debemos de entender que los Estados Unidos es un mercado importantísimo. Los Estados Unidos es un país altamente consumista. Los barranquilleros, Barranquilla y Miami, tienen vínculos cercanos, culturales muy, muy fuertes. Cualquiera que sea su industria, cualquiera que sea su visión, piense en los Estados Unidos para desarrollo de tecnologías, hasta productos, hasta intercambios en temas culturales, en temas de educación, en temas comerciales. Hay mucho por hacer. Y Barranquilla, muchos amigos barranquilleros inclusive me han dicho que viajaron primero a Barranquilla antes de ir a Bogotá, viajaron primero a Miami antes de ir a Bogotá. Hay una cercanía fuerte y Miami es la capital de las Américas. Miami es la entrada oficial al mercado norteamericano, un mercado clave, un mercado importante. Hacia el futuro, yo pronostico que Colombia seguirá fortaleciendo lazos con los Estados Unidos
de Norteamérica. Hay ciertamente algunos retos de por medio, evidentemente hay algunos retos y algunos temas que preocupan, pero hoy por hoy Colombia sigue siendo el mejor aliado de los Estados Unidos en Latinoamérica. Roguemos, esperemos que esto continúe, también roguemos y esperemos que para las elecciones del 2018 Colombia se mantenga en la línea democrática. Y bueno, y con este breve resumen les quería poner en perspectiva lo que ha pasado en los sucesos históricos, los sucesos actuales y donde nos encontramos en este momento. Hay muchísimas oportunidades para todos los colombianos en los Estados Unidos y la invitación es que sigamos fortaleciendo estos lazos desde la parte académica, desde la parte empresarial, desde la parte cultural, porque la única manera de alcanzar nuestro máximo potencial es entendiendo que somos un mundo en el que cada vez existen menos limitaciones debido a las tecnologías y a las telecomunicaciones. En este momento me gustaría tomar alguna pregunta de ustedes, si hay alguna pregunta en la audiencia, y con esto he finalizado mi presentación. Estos son los puntos que hablaba de la parte de la economía, de la cultura, desde la capital de las Américas, desde los Estados Unidos. La posición de Colombia frente a los Estados Unidos es clave y es estratégica y se puede avanzar y se puede hacer muchísimo. Los Estados Unidos sigue siendo la superpotencia del mundo y hay muchísimo que se puede hacer. Y aunque Colombia ya es el aliado estratégico para Colombia, los Estados Unidos es su cliente número 1 en comercio, en estudios publicados por la Universidad Harvard, el doctor Philip Keener, demuestra que para el potencial que tiene Colombia en todos sus productos, sus diferentes frentes, está como al 34% de desarrollo y de madurez. Es decir, que para todos ustedes, estudiantes, personas que escuchan aquí, hay muchísimo por crear, muchísimo por hacer y no podemos tener una mentalidad de que hay un separatismo, una división. Hay muchísimo por hacer. Quiero hacer un último comentario con relación al tema inmigración, porque sé que se ha hablado mucho y me gustaría tocar 2 o 3 cosas de ese tema. Número 1, yo como inmigrante en los Estados Unidos nunca sentí discriminación por ser hispano. Nunca lo sentí y yo he viajado a todos los Estados Unidos, no solamente Miami, en donde somos 3 millones de habitantes, una población parecida a la de Miami, perdón, a la de Barranquilla, y el 60% de la población es latina. Entonces cualquiera puede decir, bueno, en Miami no vas a sentir ninguna posición de discriminación, pero realmente el norteamericano tiene en sus venas y en su recuerdo que ellos son todos inmigrantes, de 2 o 3 generaciones para atrás. El norteamericano, cuando miramos las estadísticas oficiales de cuál es el país en el mundo que ha brindado más asilos políticos o que ha dado más oportunidades legales a las personas a que entran a los Estados Unidos, es los Estados Unidos por un margen altísimo. Sé que la administración Trump en los tiempos modernos ha causado un poco de estrés con el tema del muro que quiere construir. Ese es un tema para estudiar, es un tema para discutir, pero en estudios serios que se han hecho en los Estados Unidos, la mayoría de norteamericanos quieren que se les brinde un proceso de legalización a esos 15 millones de indocumentados que se encuentran en los Estados Unidos en este momento. Entonces, ese es un tema muy importante. En los Estados Unidos hay más personas que hablan español que en España. Ustedes saben que en los Estados Unidos somos 60 millones de hispanos y estamos proyectados, ya somos la minoría más grande en los Estados Unidos. Estábamos proyectados a alcanzar ese número. Hace 10 años se proyectaba que iba a ser en el 27 y se superó hace 10 años. Entonces, se habla más español en los Estados Unidos que en España, pero la población de España no llega a 50 millones. Y en los Estados Unidos, como dato interesante, se habló por casi 300 años primero español que inglés, porque como ustedes saben, las primeras colonizaciones españolas llegaron a la Florida, a San Agustín, y allí estuvieron establecidos por 300 años. Luego, cuando llegaron los ingleses en mediados de 1700, negociaron Florida y el margen que dominaban los españoles, en donde se hablaba español. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es un recuento interesante, aunque también pienso que cada país es autónomo de proteger sus fronteras, de proteger su cultura. Los Estados Unidos es un país bendecido, es un país amigable,
es un país hermano, es un país aliado, es un país que ha cometido muchos errores en lo que es el tema de intervencionismo internacional, particularmente en Latinoamérica y otros lados. Pero quise resaltar a través de esta presentación algunos de los motivos que existían. Para la ideología norteamericana, todo lo que es socialismo, todo lo que es comunismo o algo cercano es una plaga y es algo en lo que ellos no pueden funcionar. Muchas personas no saben otro suceso histórico. Fidel Castro, una vez que ganó se tomó, bajó de la montaña maestra y se tomó La Habana, él viajó a Washington para busca de hacer alianzas estratégicas con los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no las hizo con él, porque se dieron cuenta que era un hombre con ideologías de izquierda. En ese momento, algunos critican que si fue o no fue un buen movimiento. Fidel Castro entonces tornó hacia la Unión Soviética, que era la otra potencia mundial de ese entonces. Las ideologías nos engrandecen o nos empobrecen. Como decía nuestro doctor Ferro, nosotros somos el producto de lo que estudiamos, de lo que crecemos, de lo que tenemos en nuestras mentes. Si tú piensas que lo puedes alcanzar, ya ganaste el 50%. Si tú te educas, si tú te preparas, ya tienes el 50% de la batalla conquistada. Hay una definición de suerte que me gusta, que es cuando se encuentra la oportunidad con la preparación. Ustedes, estudiantes, todos se están preparando. En cualquier momento se encuentran esa oportunidad, tómenla y allí se dará ese golpe de suerte. Y para terminar, antes de tomar, no sé si hay alguna pregunta de la audiencia, para terminar, quería resaltar otro concepto con relación a los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos, muchas personas tampoco hablan de esto ni le dan el mérito a los Estados Unidos de lo que voy a decir. La primera constitución en el mundo, democrática, en las que limitaban al gobierno a través de 3 poderes, fue la de los Estados Unidos, la primera, y esa la heredamos y se comenzó a desarrollar a través del mundo. Por supuesto que desde los tiempos de Aristóteles y Sócrates se hablaba de política, gobierno. Es cierto que en Roma estuvo la estructura de senadores, pero también es cierto que los Estados Unidos ha impactado positivamente con su ideología a las democracias del mundo, teniendo quizás la constitución más antigua. Y eso es un valor democrático muy importante para resaltar. También es importante resaltar por qué el fenómeno de que los Estados Unidos en solamente 300 años se ha convertido en una potencia mundial. Vale la pena resaltar que por qué el mundo por tantos siglos de alguna forma no avanzaba en lo que es tecnologías, desarrollos. Y cuando estudiamos todos estos fenómenos, vale la pena resaltar que cuando existen en el curso de la historia gobiernos opresores, monarquías o gobiernos dictatoriales, limitan la capacidad del ser humano. La riqueza más grande de un país no reposa en sus recursos naturales, tales como gas, fracking, Luis, que vas a hablar de fracking mañana a las 10 de la mañana, gas, petróleo, hidrocarburos. La riqueza más grande de un país reposa en sus recursos humanos. Y cuando el recurso humano es oprimido por un pueblo, perdón, por un gobierno, por unos líderes, ese potencial que está dentro de ti es limitado. Ese potencial que está dentro de ti es paralizado. Y eso fue evidentemente lo que pasó prácticamente en toda la historia moderna que conocemos. Cuando los Estados Unidos, a través de la influencia de pensadores tales como John Locke y otros ingleses, deciden irse a los Estados Unidos, ellos entendían que ellos no querían un rey más. Ellos entendían que ellos querían un gobierno limitado. Ellos entendían que ellos querían que el potencial del ser humano alcanzara su máximo potencial sin la limitación de nadie ni de nada. Y es allí donde quizá el 80 o 90% de toda la revolución tecnológica que vive el mundo hoy por hoy, desde el bombillo hasta la computadora,
surgió de esas personas a las cuales el gobierno entendió que se tenía que poner de lado y dejar que el potencial humano surgiera y saliera. Para cerrar, en ideología política moderna, porque esto es complejo, existen dos vertientes principales. Como vimos en lo que ocurrió en la Guerra Fría, el bloque socialista comunista y algunas de sus vertientes, y el bloque, lo que podemos llamar democrático capitalista. Esas son las dos vertientes principales. Y cuando vamos a hablar de lo que sería ese criterio filosófico político en términos económicos, también se divide en dos bloques más. Uno que es lo que llamamos economía progresista y el otro que llamamos economía liberalista. La economía liberalista es la más cercana, digamos, a los bloques capitalistas o democráticos. La economía liberalista enseña que el gobierno debe ser limitado, permitir la competencia, que el gobierno no debe de meterse en el día a día de las personas, que las personas deben de tener libertad de alcanzar su máximo potencial. Luego, la doctrina progresista habla de un gobierno más participativo, paternalista, que se involucra. Y luego de esa división de lo que, lo que sería un gobierno progresista, en temas sociales se llamaría liberales y el gobierno contrario se llamaría conservador en temas sociales. Entonces, más o menos eso es un poquito de lo que llamamos filosofía política. Espero que esta charla les haya dejado no solamente un recuento de lo que es la parte histórica, sino algunas cosas que se lleven consigo. Pero quizás para mí, como conferencista, lo más importante es dejar en la semilla de todos ustedes jóvenes que escuchan este mensaje de que los Estados Unidos es un aliado estratégico, de que aprovechemos la señora de las becas, ¿cómo se llama? Mariana. Adriana. Aprovechemos esas oportunidades de las becas que se brindan aquí. Hay muchos estudios serios de Harvard, de Yale y de otras universidades que indican que aquellas personas que estudian, que hacen especializaciones fuera, que viajan, que entienden que aunque nacieron en Barranquilla, son ciudadanos del mundo. Ese es un criterio importante. Guarden siempre la fe, guarden siempre la esperanza y sobre todo cada día prepárense muchísimo porque esos lo que llamamos golpes de suerte o oportunidades se presentarán. Pero si se presentan y no estás preparado, seguirán pasando. Muchísimas gracias a todos.